Hola, hola. Es un gusto estar con ustedes hoy. Estamos en lunes aquí en Tangente, comenzando la semana. Y el día de hoy vamos a hacer un análisis, no solo de Guatemala, sino vamos a pensar en región. Y esa posibilidad nos la da tener hoy un invitado verdaderamente de lujo, una persona que yo tenía muchas ganas de conversar y de conocerlo con él. Son esas personas con las cuales uno, por los temas de interés, siente que lo conoce y realmente es la primera vez que lo tengo aquí cerca mío. Y del otro lado, pues tengo un amigo de la casa, los voy a presentar. Y vamos a hablar entonces de región, que es la especialidad lo presento aquí primero, a Manuel Meléndez Sánchez. Manuel es candidato a doctor por la Universidad de Harvard en ciencia política y también ha trabajado mucho con una de las referencias en estudios latinoamericanos y de ciencia política, que es Sam Levitsky, que es Steve Levitsky, que Steve es el profesor de la cátedra Rockefeller, ¿verdad? De ciencia política. Y del otro lado, pues, un amigo de la casa aquí, un ya conocido en los micrófonos de Tangente. Doctor, ¿cómo estás? Edgar Ortiz. Bien, su abogado confianza. Un gusto estar con Manuel y contigo. Bueno, y yo aquí, Javier Soria, vamos a hacer el panel del día de hoy. Bienvenidísimo, Manuel, qué gusto tenerte aquí en Tangente. Gracias, un gustazo estar acá. Buenísimo. Bueno, yo siento que te conozco. ¿Verdad? Es la primera vez que hemos estado así en persona. Sí. Pero un gusto, Edgar. Ya nos conocemos, ¿no? Claro, un gustazo verte. Igual. Nuestro patrocinador Piedrasanta quiere invitarles a la Quinta Cumbre Internacional de Educación 2024, Aprender a transformarse uno mismo y a la sociedad. Este es un espacio de formación para directores y docentes. Es un evento online gratuito del 3 al 14 de junio y para poder tener más información visiten www.eventos.piedrasanta.com. Esto tiene el apoyo de Piedrasanta, Narcea, Blink Learning Groups, Crops, Edelvives y Vicens Vives, que son pues, otras editoriales. El ser humano debe ser capaz de cambiar su realidad y las realidades de su contexto, y por eso pues están invitados a la Cumbre Internacional de Educación 2024, en donde se tratarán temas relacionados con las habilidades sociales y cognitivas necesarias para lograr cambios personales e incidir en los colectivos. Recuerden, www.eventos.piedrasanta.com. Manuel, contanos, vos sos salvadoreño, nacido en El Salvador. Sí. Pero has desarrollado obviamente tu trabajo científico académico en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese tema de llevar a la academia estadounidense y cómo miras el nivel de interés que hay en este momento en la región sobre los temas específicamente de Mesoamérica? Yo te diría México y Centroamérica, que es tu expertise. Sí, exactamente, tenés razón. Lo interesante es que en este momento, por lo menos dentro de la academia estadounidense, no bien la academia, digamos, en toda esa parte del mundo, hay más interés por Centroamérica de lo que ha habido posiblemente desde los 80 y quizás al principio de los 90, ¿no? Donde Centroamérica pesaba por sus guerras, por su influencia en la política exterior de Estados Unidos, por sus transiciones. Y luego, después de ese momento, son como 15 años, quizás un poco más. Entonces, si vos te pones a ver la literatura, por ejemplo, de ciencia política producida en Estados Unidos sobre Centroamérica, hay un vacío enorme. Y ya después, hace quizás unos 10 años, comienzan nuevamente a aparecer trabajos muy buenos, personas que se van interesando en temas de seguridad, temas de migración. Y pues, irónicamente y tristemente, en los últimos, 5, 6, 7 años, cuando las democracias han comenzado a entrar en esta ola de problemas, de repente, pues, abren los ojos un montón de personas y dicen, bueno, tenemos que entender qué está pasando en esta parte del mundo. Y para mí ha sido interesante porque yo llegué allá a estudiar ciencia política hace más de 10 años y tenía ya media década de estarle diciendo a todo el mundo, incluyendo a Levitsky, un montón de gente, miren, tienen que poner atención a Centroamérica, tienen que poner atención a Centroamérica, y nadie me hacía caso. Y bueno, ahora sí, digamos, está un poco más en la mirada. Y obviamente, pues, o sea, se me ocurren muchas razones de por qué está en la mirada. Está el tema de la migración, está el tema del tráfico de drogas, que en algún momento empezaba como a bajar el interés, porque hay un cambio de política pública alrededor de la coca, por ejemplo, pero viene el tema ahora de los precursores, que ese sí ha estallado a otro nivel, la pandemia de consumo de opiáceos, y sabemos que Centroamérica es un enclave por el cual están entrando, además de México. Pero me gustaría que termináramos de explicar un poco por qué es importante esta parte de la academia.
yo veo, y es un reduccionismo que espero que me ayudes a problematizar y a hacer más complejo y más rico. Básicamente hay gente que le quiere poner candado a la frontera, aunque sea que lo digan retóricamente. Sabemos que la economía gringa sí tiene un espacio para la migración, pero eso es, digamos, lo que enfrenta Trump, el trumpismo, ¿verdad? Antimigrantes. Y el otro es una política un poco más basada científicamente en qué diablos hacemos para resolver de fondo el problema. Pero también es muy retórico y es muy sensible a la hora del manejo político, tanto a los extremos de la progresía más estridente, le llamaría yo en algunos casos, y la otra es a lo que empieza a ser la crisis de servicios que los migrantes empiezan a demandar cuando llegan de cierta forma a ciertas ciudades y hace ruido incluso en esos enclaves demócratas. Pero me gustaría que nos contaras un poco la importancia precisamente de tu trabajo que estás haciendo para orientar la toma de decisiones en Estados Unidos que tanto nos afecta a los mesoamericanos. Sí, claro, o sea, y no sé si el trabajo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pues, pero el colegas, trabajo, digamos, a ver, te lo voy a responder así. Yo creo que la buena ciencia política sobre Centroamérica, ya sea que se haga en Estados Unidos, que se haga en Centroamérica, donde sea que se haga, al final lo que nos promete, y creo que lo que puede hacer, es ayudarnos a entender un poco realmente por qué estamos como estamos. Yo estoy convencido y creo que esto no va a ser algo controversial con ustedes dos, que muchos de los problemas fundamentales que tenemos son políticos. Sí. Y de ahí podemos ir sacando lecciones de cómo se resuelven, cómo se construyen instituciones más fuertes, cómo se lucha realmente con la corrupción, cómo se protegen las democracias, cómo se evitan violaciones a derechos humanos. Y pues la esperanza es, digamos, que si logramos llegar a esas soluciones dentro de la academia, pues podamos informar un poco realmente, ok, qué puede hacer un gobierno estadounidense, una comunidad internacional, gobiernos locales, para realmente pues satisfacer las necesidades de la población. Y desde el punto de vista de migración, que las personas pues ya no tengan que salir y arriesgar sus vidas para llegar a tener una vida digna. Cuando se habla de Centroamérica, se suele pintar con la brocha gorda, ¿no? Porque es una región pequeña. Entre todos sumamos la población de Colombia, probablemente, o un poquito más, un poquito menos. O sea, cuando lo ves en esa perspectiva, te das cuenta que es una región pequeña, pero a pesar de que tenemos un pasado común y demás, hay diferencias. En algún momento se habló del Triángulo Norte como un concepto, ¿no? Porque, bueno, Nicaragua y Costa Rica son otra cosa. A su vez, Nicaragua y Costa Rica son muy distintos uno del otro. Entonces, yo te pregunto a ti, desde la ciencia política, ¿cómo es mejor entender Centroamérica? O sea, ¿es mejor entenderlo como un bloque, como países? ¿Cuál es la taxonomía adecuada de Mesoamérica? ¿Cómo te ha costado a ti? Porque me imagino que no es fácil ir a hablar a Estados Unidos, a la academia, bueno, El Salvador o Guatemala. Siempre hay una mirada regional y siempre hay un desafío en entender qué hay en común. Sí, a ver, yo creo que la realidad es la que rige las taxonomías o las conceptualizaciones así teóricas, ¿verdad? Entonces eso puede ir cambiando a través del tiempo. En este preciso momento sí me parece bien claro que en Centroamérica hay, digamos, dos grupitos. Por un lado está Costa Rica y Panamá, y por otro lado estamos, lo que ahora el término del momento, ¿no? el nombre que le damos es el norte de Centroamérica. Ajá. Que es lo que llamábamos Triángulo Norte. ¿Por qué quitarle triángulo? Es importante. Que ahora, que es una terminología militar, ¿verdad? Sí, de control de territorio. Tiene como sus connotaciones, no sé, alguien diría colonialistas o imperialistas, de Guerra Fría, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo bueno es que al quitar el triángulo y al decir norte de Centroamérica, podés armar un cuadrado. O sea, en estos momentos como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Siempre en la geometría, ¿no? De la geometría. Pero lo que los une, ¿no? Es que estos son los 4 países de Centroamérica donde las democracias están pasando por un mal momento, ya sea porque allá se murieron o porque se murieron y revivieron como zombies o cuál sea el caso, lo podemos hablar más. Entonces yo sí creo que en este momento hablar de esa manera tiene sentido. Yo, por ejemplo, justo este ciclo di una clase de historia de política comparada de Centroamérica, y la primera tarea que tenía el día 1, un montón de alumnos que no eran centroamericanos, no sabían nada de Centroamérica, la primera tarea que tenía era como pintarles la foto a dónde están estos países. Y lo que les dije es algo que Edgar tristemente ya ha tenido que escuchar por lo menos unas 2 veces, pero mi punto de entrada es regímenes.
es democracia. Claro. ¿No? Como buen politólogo, para bien o para mal. Entonces, yo creo que podemos pensar esto en 4 etapas. Voy a tratar de decirlas brevemente. Y ahí podemos ir colgando cada uno de estos países, ¿no? Entonces, si pensamos, digamos, como en crisis o ciclos de democracia, hay como 4 etapas. La primera es cuando llega al poder un ente autoritario, ¿no? O quizás, para ser más precisos, cuando se da el peligro, cuando empieza, digamos, a tambalear la democracia y se da el peligro que llegue un ente autoritario. Dependiendo a quién se le pregunte, que yo no estoy tan seguro, dependiendo a quién se le pregunte, por ahí están o pueden llegar a estar, si no salen bien las cosas, en un par de años, digamos, Costa Rica y Panamá. Sí. Yo ni siquiera creo que hayan entrado a esa etapa, pero ahí pueden estar. La segunda etapa es cuando vemos un régimen, cuando la democracia se ha muerto, vemos un régimen autoritario que parece ser estable, Claramente que Nicaragua. parece invencible. Ahí está Nicaragua, El Salvador ahí está El Salvador. Sí. Hace un año, exactamente un año, yo te hubiera dicho, creo que ahí está Guatemala. Y hace 4 años, yo te hubiera dicho ahí está Honduras. Honduras, claro. Claro. Ojo. Ahora creo que ahí están El Salvador y Nicaragua. Lo cual te dice que la degeneración de la democracia no es lineal. Es como volcar, me imagino yo, una máquina de gaseosas. Tienes que darle varios empujones y vaivenes hasta que finalmente cae los que la quieren votar. La pregunta en ese caso sería, y con tu conocimiento del caso guatemalteco, es ¿cómo miras esta vuelta de tuerca que nadie esperaba? Nadie esperaba el año pasado a mediados. Y después esa historia, ¿cómo se desarrolló? Que es una historia muy bonita de contar y que hemos tratado de contar aquí en Tangente. Pero hará falta mejores plumas y un ejercicio sistemático para verdaderamente contar cómo fue. Y que meses después los guatemaltecos estamos como en esa sensación de esto sabíamos que iba a costar, pero parece que va a costar todavía un poco más. Y preocupados de lo que puede suceder en el siguiente ciclo electoral. Entonces, ¿cómo es ese tema de nos decías, ahí estaba Honduras, pero regresó un poquito. Guatemala ahí estaba, pero regresó. ¿Cómo es ese tema, esa dinámica de la degeneración de las democracias y qué podemos hacer para detenerlo? Yo creo que es que ahí faltan 2 etapas. Dame decirlas porque responden tu pregunta, ¿no? Sí. No es para hacer un monólogo. Entonces nos quedamos en esa etapa donde los regímenes parecen invencibles, ¿no? Los regímenes autoritarios. Pero a veces, si tenemos suerte y si la oposición democrática hace bien las cosas, entramos en una tercera etapa que es donde hay una oportunidad de transición. Y por transición yo me refiero a que los autoritarios dejen por lo menos el poder formal. Si hubiéramos hablado entre junio y el 14 de enero, ahí hubiera estado Guatemala. ¿No? Lo difícil es que después viene la última etapa, que puede ser la más importante, que es la etapa de reconstruir una democracia. Y ahí es donde está Guatemala en este momento. Yo te diría que ahí es donde está Honduras. Entonces, si en esa cuarta etapa salen malas cosas, ahí es donde puede haber algo cíclico. Entonces, lo que Guatemala ha hecho, lo primero es, para ponerlo, digamos, como en una perspectiva comparada, lo que Guatemala ha hecho en los últimos menos de 12 meses, lo que fue saltarse de un régimen autoritario que parecía estable, parecía invencible, a tener esta oportunidad de tener no solo un gobierno democráticamente electo, sino un demócrata en el poder que parece, por más difícil que sea, estar comprometido a reconstruir las instituciones democráticas. Eso es una cosa, y como dije, lograrlo todo en 9 meses. Eso es una cosa brillante que da vértigo, ¿no? Especialmente ustedes que pasan día a día viviendo esto. Yo no sé cómo es que están aquí sentados, pero mis respetos. Entonces, a ver, voy a tu pregunta. Reconstruir una democracia después de una experiencia autoritaria es dificilísimo. Es complicadísimo, ¿no? Eso no es un problema guatemalteco, eso es un problema universal. De ciencia política. De ciencia política. Y de hecho, y aquí hay que ser muy honestos, de hecho, es, digamos, de todas esas etapas que les estoy comentando, es la que hemos estudiado menos. Entonces, en cierto sentido, y sé que esto pues es poco amparo, pero en cierto sentido Guatemala
o sea, hace un Con caso de equidad estudio y nos está dando lecciones de cómo se hace, ¿no? Lo que sabemos, y quizás aquí podemos ir pensando en algunos escenarios, es que en esta etapa de reconstrucción hay, digamos, como 3 trampas o 3 problemas. La primera es un repunte autoritario, ¿no? Esto sucede cuando quedan enclaves, lo que llamamos enclaves autoritarios. En este caso, claramente no se los tengo que decir a ustedes ni a los que nos escuchan, ¿verdad? Hay enclaves autoritarios muy grandes, tanto en instituciones formales como en la política informal. En todos lados, ¿verdad? El En MP todos lados. es el paradigma aquí. Claro, totalmente. Entonces, como bien lo saben, el primer reto ahí no es que hay un repunte de ese autoritarismo. El segundo, la segunda trampa, que quizás no es la que mejor aplica, pero vale la pena mencionarla, es lo que yo llamo la tentación maximalista, ¿no? Que es que los demócratas han recuperado la democracia y van por todo. Y irónicamente se van convirtiendo, digamos, van deshaciendo más la democracia de lo que se imaginaban. Y la tercera, que pues, creo que se viene aplicando un poco más, es entrar en un ciclo de inestabilidad y de crisis de gobernabilidad. Tristemente, esas 3 opciones no son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del caso de Honduras, creo que ahí es una mezcla como de la tentación maximalista con crisis de gobernabilidad. Entonces, ese es el reto que tiene Guatemala. Si lo vemos comparadamente, Guatemala está en esta etapa, en la evolución de un régimen o de una crisis democrática, una etapa donde pocos llegan, de donde sabemos muy poco, de hecho, hay muy pocos ejemplos, y donde hay por lo menos esas 3 trampas que pueden ser mortales, ¿no? Que nos pueden llevar de vuelta fácilmente a la situación autoritaria. Ahora, ¿qué tanto importa la forma del autoritarismo? Porque Nicaragua es como el caso más obvio, ¿no? Sí. El Salvador en cierto sentido también ahora, ¿no? Porque es muy vertical el régimen, ¿no? Y muy personificado en Nayib o en Daniel, bueno, o en Rosario, según cómo se mire, ¿no? Y se habla hasta de una transición a Laureano, ¿verdad? Casi como dinástico, ¿no? Sí. También creo yo herencia un poco de la revolución sandinista. O sea, hay un aparato, yo creo, más logrado en Nicaragua que en el resto de la región, un aparato autoritario más logrado, digamos. Pero el caso guatemalteco tiene la peculiaridad de que hay una fragmentación política importante. Y de alguna forma, no sé si Javier está de acuerdo conmigo, pero siempre hemos vivido esas etapas en las que cuando alguien quiere ser el hegemón, algo sale mal. Valdizón fue un poco el ejemplo, ¿no? Y Yamatei es un poco una réplica con sus bemoles, ¿no? De lo que trató de hacer Valdizón. Valdizón era como un hegemón que iba creciendo como la espuma y de repente, ¡pum!, se le cayó de las manos el proyecto, ¿no? Y a Yamatei también. O sea, cuando alguien quiere ser el hegemón, se cae. Pero por otro lado, tenés que lidiar con una multiplicidad de jugadores que tenés que alinear para lograr tus objetivos de democratización. Entonces, ¿en tu concepto eso hace alguna diferencia a la hora de plantear la democratización? ¿Qué tanto nos parecemos? Y ahí aprovecho que tu querido mentor Steven es experto en Perú también, ¿no? ¿Qué tanto te vas viendo como en la deriva peruana, ¿no? En la que la inestabilidad es extrema, presidentes van, presidentes vienen, Keiko es como nuestra Sandra, ¿no? Ahí nos parecemos un poquito. Pero digamos, tenés como esa ingobernabilidad extrema que no sabes bien dónde va a terminar. Yo quizás cuestionaría un poco la comparación con Perú, pero lo quiero hacer porque me parece instructivo hacerlo. Y de hecho hay un debate entre latinoamericanistas, ¿no? Que dicen... Alberto Vergara, ¿no? Que dijo de Guatemala a Guateperú. El vaciamiento democrático. El vaciamiento democrático. Y por otro lado, y de hecho, no es que yo creo que ni siquiera se han hablado, pero al leerlos, digamos, uno puede armar este debate. Y de otro lado, Rachel Schwartz, una politóloga que ha estudiado Guatemala muy de fondo y precisamente, digamos, bueno, lo que llamaríamos en buen guatemalteco el pacto de corruptos, ¿verdad? Y las redes las redes ilícitas. Y yo creo que estoy de acuerdo con Rachel. Rachel lo que te dice es, Guatemala no es una democracia vaciada, le dice Alberto, ¿no? No es una democracia vaciada. Es cierto que en Perú y en Guatemala hay muchísima fragmentación, pero la diferencia es que en Guatemala, al final, esta coalición de élites sabe coordinarse y sabe ponerse de acuerdo. Y sí, puede ser que sean como una gran familia que se pelea, ¿verdad? Y todo, pero ya cuando se ven afectados realmente los intereses,
por lo general saben defenderse, adaptarse. A veces hay que sacrificar a un hijo, ¿verdad? Pero saben responder. Y eso es lo que no hay en Perú. Y por eso es que en Perú sí hay realmente un caos y una inestabilidad. Pero con esa vuelta de tuerca de lo que sucedió en el 2023, que es precisamente que esas élites de la cleptocracia, por ponerle otra categoría, pero es básicamente el pacto de corruptos, no se pusieron de acuerdo. O sea, Yamatei estaba claro en que él quería continuar manejándolo a través de un proxy, que iba a ser el negro conde aquí en Guatemala, Manuel Conde, mientras que el resto de las élites era, hagamos lo que siempre hemos hecho, y es, cerramos el chorro, compiten los que querremos que compitan, y que gane el que gane, y ahí nos volvemos a poner de acuerdo después de que las elecciones manden. Entonces, ¿cómo encaja esto en lo que me estás diciendo? Pero eso no fue no poder ponerse de acuerdo. Eso fue cometer un mal cálculo. No, es un error estratégico. Bueno, pero las élites sí estaban aquí, o sea... Se había división, ¿no? Te voy a poner, por ejemplo, las voces del sector privado tradicional estaban claramente hartas del trato que les daba Yamatei y estaban dispuestos a quitarse el yugo de él. Claro, siempre y cuando quedara alguien que los hacía sentir cómodos. Versus lo que tiene en este momento, y es un presidente que no los aprieta, que quiere trabajar con ellos, pero el cual recelan profundamente. Y en medio de eso, lo que sucedió es precisamente se atomizó desde no solo que opciones en la papeleta, sino además también el financiamiento para esas opciones, y surgió lo que surgió en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo te encaja eso en lo que estabas diciendo del modelo guatemalteco en el cual las élites sí se ponen de acuerdo? Que se han puesto históricamente de acuerdo, por ejemplo, en el tema de impunidad. Eso está clarísimo. Sí. Pues creo que es una... A ver, voy a tratar de canalizar a Rachel, ¿no? Porque la mencionaste un poco. Invocarla. Y Rachel y Anita Isaacs precisamente lo que te dicen es, no es un glitch en el Matrix, como dice Edgar. Es lo que eufemísticamente llamamos, digamos, como una anomalía. ¿No? Y precisamente este resultado es tan extraño porque se rompe ese patrón. ¿No? Y lo que ellas mencionan, que creo que estoy de acuerdo, ¿no? Es un par de cosas. Primero, que ahí la comunidad internacional tuvo un rol esencial, particularmente en causar estas divisiones, según lo dicen ellas, dentro del sector privado, ¿no? Porque entonces les da como incentivos encontrados. Y lo segundo es que, o sea, una cosa es expulsar a una comisión internacional contra la corrupción o comprar a un juez. Otra cosa es votarte una elección, particularmente después que ya sucedió, particularmente después que el pueblo te ha puesto en paro el país varias semanas. Tangente es traído también a ustedes, como siempre, por Parismart. Ya sabe que nosotros recomendamos el uso de Parismart como hepatoprotector. Protege su hígado contra los efectos que tiene en el mismo el consumo de alcohol, en este caso. Así que siempre beba con responsabilidad, tómese su Parismart con el primer trago una media hora antes y va a sentir al día siguiente los beneficios. Va a ser mucho más fácil la recuperación, va a tener menos efectos de eso y su hígado protegido, que es lo más importante. Recuérdese, Parismart de Himalaya, son productos herbales y los consigue usted en las tiendas más grandes de supermercados y en Super 24. Bueno, pero antes de eso, las élites tampoco estaban completamente de acuerdo en votarse las elecciones. O sea, habían contradicciones profundas. Solo para meterle un grado más de complejidad. Sí. Los cuadros que manejan las elecciones en Guatemala, especialmente donde era el punto más contencioso, porque era el caudal electoral de semilla en el departamento de Guatemala y en Guatemala, son cuadros del sector privado tradicional de Guatemala, por ejemplo. Las juntas electorales, ¿eh? La élite judicial, que decían, no, este tema de la responsabilidad de 20 años, yo trayéndome esto abajo, mejor señor, y le fueron dando largas a la élite política más dura encabezada por Yamatei, ¿no? Sí. No, yo te agregaría otra variable, es que fíjate que donde yo soy escéptico de la explicación, digamos, de la coordinación de las élites, es que realmente no hay un proyecto. O sea, yo estoy seguro que el proyecto de Nayib nos puede gustar o no, pero hay un proyecto. El proyecto de Daniel nos puede gustar o no, pero hay un proyecto. Aquí no hay un proyecto. O sea, aquí hay ciertos intereses comunes muy básicos, la impunidad, ¿verdad? Digamos, el intercambio de favores, pero eso es como operativo. Pero realmente no hay... No hay alguien que tenga una visión de Estado. Ni de Estado, ni de país, ni siquiera como de un gran botín. Es muy predatorio. Y creo que, si bien es cierto, hay como un núcleo duro de jugadores que siempre está presente en la jugada, ¿no? Que son los que cortan el pastel.
También hay otro montón de actores que rotan, ¿no? Que comen por temporadas y eso ayuda a que no se consolide un proyecto autoritario con una visión sostenida. Y te lo dice y te lo confirma, creo yo, el hecho de que yo siempre hacía esta broma, porque no sé si los datos son fiables, pero decía yo, no puede ser que Daniel Ortega tenga más aprobación que Yamatei. Y te dice un poco también, digamos que al no haber proyecto, es un juego que no tiene legitimidad popular. Ni siquiera la suficiente para dar un golpe duro como el del año pasado, ¿no? Entonces, esa es un poco la variable de Guatemala que me intriga, ¿no? Porque Honduras sí hay un proyecto. Sí. El proyecto de Mel, ¿no? Que no me simpatiza, pero digamos entiendo que ante los años de Ho y las movidas autoritarias de Ho, bueno, hay un regreso de Mel y hay jugadores dentro del Partido Libre que, digamos, tienen un proyecto de nación, etcétera. Y en Guate no veo eso. Sí. Y si querés una cosa más, es que hay cierto talante antioligárquico en lo que le hemos llamado, bueno, el que lo acuñó realmente es el doctor aquí Ortiz, los Bryans le pone él, ¿verdad? Nos odian algunos porque sí tiene un tinte clasista. ¿verdad? No, sí tiene un tinte clasista, pero digamos que alrededor de eso precisamente es clasista y yo quiero reivindicar eso porque sí hay de estos nuevos ricos, de las élites judiciales y de la élite política, sí hay un tema de estos canches que coman mierda, ¿verdad? Que lo sacan a menudo, ¿verdad? Estos cheles. Sí, estos cheles, hijo de puta, que coman mierda. ¿Verdad? Sí, a ver, yo creo que podemos diferenciar dos cosas que son distintas y vale la pena pensarlas por separado, ¿no? Uno es si cualquier gobierno o cualquier régimen tiene un proyecto de nación que vende, de acuerdo, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo que me parece interesante es lo que mencionabas, Edgar, que eso pues tiene un impacto en mi legitimidad ante la población. Y cuando estás en un proceso de crisis, en un proceso en el que estás en las trincheras luchando por o contra la democracia, la legitimidad entre la población es clave. En eso creo que tienes razón. Le dio mucha ventaja, digamos, a lo que llamaría la coalición democrática del año pasado, que este era un régimen que no tenía ninguna legitimidad, muy poca legitimidad. Totalmente de acuerdo. Pero la otra cuestión, que es una cuestión distinta, es, digamos, cómo funciona la jerarquía de este régimen, que era lo primero que hablabas, ¿no? Un extremo es El Salvador, ¿no? Donde es una jerarquía totalmente tajante. Ahí no hay quien se mueva sin el visto bueno de una persona. Y es cierto, en el otro extremo quizás está un sistema como el guatemalteco. Entonces, esa falta de jerarquía tiene sus... Si yo soy, digamos, una persona que quiere venir a democratizar Guatemala, venir a enfrentarme contra una coalición autoritaria sin jerarquía tiene sus pros y sus cons. ¿No? El pro es justamente que puedo explotar estas divisiones, que es un poco lo que hablábamos con Levitsky en su momento, ¿no? Explotar las divisiones que hay y además aprovechar estas faltas de coordinación. La desventaja es que son como un hydra, ¿no? Cuando no tenés una jerarquía clara, ¿no? En El Salvador, eliminas a Nayib, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Entra en crisis ese régimen. En Honduras, en Nicaragua, eliminas a Daniel Ortega o a la pareja presidencial, ese régimen entra en crisis. Acá hay una capacidad de adaptación mucho más difícil y además si lo pensás a un nivel operativo, que creo que es quizás un poco lo que le ha pasado a este gobierno, y es... O sea, en El Salvador tenés que ir a negociar con Nayib Bukele. ¿Con quién negocias acá? Sí. Exacto. Son 300, 400, 500, pero no sé. ¿No? Y lo otro es que necesitas un talante más pragmático, ¿no? Porque si a la hora vas a fragmentar el poder y vas a empezar a hacer otra coalición tuya, primero a desactivar la anterior, tenés que tener un cierto grado de una estrategia política muy pragmática para poder conseguir resultados antes de que otra vez se te vuelvan a coagular y que floculen y coagulen estos enclaves autoritarios, ¿no? Tenés que ser, creo, súper pragmático, súper astuto y creo que por momentos te va a tocar hacer cosas despiadadas y empujando los límites de... Sí, no ilícitas, sí, no autoritarias, pero sí cosas que quizás si yo soy un demócrata muy idealista, que quizás no me sienten muy bien. Y quizás... Yo pienso en la película del chanfle. ¿Se acuerdan ustedes de la película del chanfle de Chespirito? No, era... El chanfle era
en el América, en el cuerpo técnico, pero era el último, era el aguatero, era Roberto Gómez Ajá. Bolaños. Y cuando le decía el entrenador, mira, anda ahí, métete y pierde tiempo atendiendo la lesión a alguien. Es antideportivo, decía, eso no se hace. Y eso es un poco lo que estamos viendo, por lo menos desde el lado de presidencia algunos, ¿no? Sí, Sí, es verdad. sí, es cierto. Y aquí entras en un tema complicadísimo, ¿no? Porque, digamos, la lección que hemos aprendido los politólogos, particularmente de la experiencia Trump, ¿no? Es que lo que nosotros llamamos las instituciones informales son muy importantes. ¿Qué significa eso? Significa, si yo quiero ser un demócrata y quiero proteger la democracia, tengo que saber que no solo porque yo pueda hacer algo, debo de hacerlo, ¿no? La autocontención es muy importante. El recato. El recato. Entonces, por un lado, o sea, muy bien, ¿no? Particularmente cuando estás en un campo minado, como es Guatemala, ¿no? Qué bien que el presidente y el gobierno pues estén respetando esas normas. Por otro lado, lo que hemos estado hablando, ¿no? Corres el peligro que lo que va a pasar es que le vas a heredar una democracia a, no sé, a un Carlos Pineda. Exacto. Ese es el riesgo más grande. Y en ese momento va a haber un Carlos Pineda y a él no le va a importar temas de autocontención, de no sé qué, no va a haber leído How Democracies Die, ¿verdad? O si no lo va a haber agarrado con un manual, no sé. No, lo pone para abajo la taza. Entonces, claro, entonces tienen como estos incentivos encontrados. A mí sí me parece que en este momento a los politólogos no nos gusta hablar de liderazgo, ¿no? Porque lo vemos así como una variable que no se puede predecir, teorizar. Pero en este momento sí me parece crítico el liderazgo. Creo que lo que tenés que hacer es encontrar el balance idóneo entre esos dos incentivos, ¿no? Respetar las normas de la democracia, pero también reconstruir y limpiar. Y en este momento sí me parece que el presidente no ha encontrado ese balance. Sí me parece que está muy del lado, digamos, de la autocontención, de las instituciones informales. Liderazgo, yo diría, un grado de virtud muy grande, porque sabes que tiene un costo. Para tu imagen, para cómo te van a recordar en la historia, ¿no? O sea, no debe ser fácil decir, bueno, me toca, o sea, no solo hago lo que puedo, sino lo que me tengo que hacer. Que ese apetito no se le ve. Yo me recuerdo que no sí, que se necesita eso, porque estamos en esta etapa. Yo me recuerdo perfectamente a alguien que trabajaba, de hecho, en mantenimiento en la embajada americana, y lo conocí, y decía, yo cuando destapaba drenaje, decía, cuando huele a caca me da hambre, decía. O sea, era alguien que le gustaba efectivamente el tema de la limpieza, y parece que aquí el presidente, esa cuestión, como que no va con él, no le da hambre, le da náusea. Yo tengo una hipótesis que no es él el problema, digamos, pero no sé, aquí voy a hacer una cosa un poco controversial, o tal vez no, pero creo que cuando moralizamos al extremo la política, tenemos un problema, ¿no? Porque al fin y al cabo la política es el armonizar intereses, ¿no? Y si tú eres mi adversario, podemos hablar, pues si sos mi enemigo, se vuelve más difícil, ¿no? Correcto. Y entonces... se vuelve inmoral. También hay un poco a ver, es cierto, son golpistas unos, es cierto. Pero blandos, diría... Unos son Manuel blandos y Elizalde. otros no. Y al Steve... final es lo que hay en la mesa. Y ese doloroso proceso, digamos, de construcción o de democratización que habla Manuel, pasa por sentarse con quién. Pues con ellos. Claro. Y entonces si no hay como una apertura a decir, bueno, ok, como querrás, pero hay que sentarse en la mesa y tomar ciertas decisiones, es difícil. Y no sé si, digamos, en los 80s, en las transiciones, no sé, habría que hacer una comparación. Había tal vez más apertura en ese momento a hacer ciertas concesiones. No fue fácil la transición en los 80s tampoco, en el caso guatemalteco. Pero, digamos, desde el gobierno de la DC había un entendimiento tácito de que había un montón de líneas que no podías pasar, ¿no? Sí. Y fue muy difícil con élites económicas, con los militares, ¿no? Y te tocaba asumir un poco ese rol de, bueno, hago lo que puedo, no lo que quisiera, ¿verdad? Y contaminado por un robo lo que puedo también, que fue lo que terminó de volver cínico al electorado después de la DC. Les recuerdo que Tangente viene a ustedes por el gentil patrocinio de Maderas San Miguel. Para todos sus proyectos de carpintería y remodelaciones, su opción preferida tiene que ser San Miguel, sin ninguna duda. Y yo los invito especialmente a que visiten ustedes la tienda nueva de San Miguel, relativamente nueva, pero es de las tiendas más grandes que tiene en el país San Miguel, que tienen tiendas en varias localidades. En Zona 9, Sexta Avenida, 12-27.
Ahí la pueden ustedes encontrar, sus opciones. Así que vaya, cotice y no se olvide, San Miguel es madera de expertos. Sí. Bueno, fin del programa. O sea, sí. Hablemos de la selecta ya. A ver, pero tampoco tiene que ser... A ver, en cuanto a, digamos, una estrategia macro, todo esto creo que es muy cierto y son dilemas que tiene que resolver. Yo, como les digo, yo pegaría un giro un poquito más agresivo. Creo que tiene campo de maniobra todavía sin pasar, sin salirse del carril democrático. Eso es. Pero aún sin irse, digamos, a la estrategia macro, hace falta, y esa no es la palabra correcta, así que ayúdenme a encontrar la palabra, hace falta un poquito de maldad, un poquito de astucia, ¿no? Por ejemplo... Colmillo. Un poquito de colmillo. Garra. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando Bernardo Arevalo da su conferencia ese domingo, no me acuerdo qué fecha fue, y anuncia, ¿verdad?, en 24 horas, o no sé, mañana en la tarde vamos a presentar esta reforma. A ver, vos sabías que al momento de dar esa conferencia de prensa, y de hecho antes, ¿no? Ni siquiera al momento de darla, al momento de anunciar la conferencia de prensa, iba a comenzar, y interrúmpame si estoy equivocado, pero esto se sabía, cualquiera lo podía haber dicho. Desde ese momento iba a comenzar el MP y aliados a hacer varias cosas, a poner sus amparos, según cuentan los diputados, a empezar a hacer llamadas, a intimidar. Ok, entonces si sabemos eso, y somos seres puramente estratégicos, ¿cómo presentas esa reforma? Exacto. Les pregunto, ¿cómo lo haces? Bueno, antes de presentarla te diría que habría que haber hecho un trabajo político, tanto en esa instancia que la iba a conocer, como un ambiente que no se hizo, porque cayó un poco en frío. Y de hecho, cuando la vimos, pensamos varias cosas. Primero, lo más simple tal vez era regresarlo a como estaba en el 2016, porque era lo que evitaba tener discusiones. Era más fácil emplazar a los diputados con algo tan simple como las cosas regresan a como estaban, que una discusión de un mecanismo, que es lo que se ponía. Y lo otro es, asumimos, si hay una estrategia, tiene que haber una estrategia con sector privado en la cual en este momento se van a subir en esto. Es la única forma que uno podía haber pensado que en frío como cayó, se iba a poder hacer la presión suficiente. Y obvio, la tercera pata era, seguramente se habló con los aliados que pueden poner gente y movilizarla y que hay una presión de facto a otro nivel. Nada de eso pasó. Sí, y yo te diría otra cosa. O sea, por ejemplo, aquí la diferencia de lo que es de la autocontención, ¿no? Es cierto, el presidente tiene iniciativa de ley, ¿no? Alguien me decía, pero ¿por qué el presidente tiene que ir a negociar con el Congreso? Puta, si ¿por qué no? Bueno, exacto. Porque esos animalitos de monte son los que votan. Pero el punto es, esto es como ir a la guerra y decir, mira, mañana voy a la guerra, ahí me acompañan y yo no hablo con ustedes, llego a la guerra solito con una espada y me enfrento a un ejército de 100 y me matan, pues. Eso fue un poquito lo que pasó. Pero, por ejemplo, varias cosas. Uno, hacerlos parte. O sea, tus diputados son tus amigos, son tus aliados. Te toca ahí partir hacerles buena cara. Que Exacto. Sí. Somos socios en esto. No es mi victoria, es nuestra victoria. Punto uno. Punto dos, obviamente el proyecto tiene que ir consensuado, ¿no? O sea, el qué vamos a hacer tiene que estar de acuerdo tus aliados. Y tercero, tema que creo que ni siquiera se discutió es, ok, supongamos que esto se aprueba. ¿Cuál es el plan? O sea, porque hay un plan, ¿no? O sea, la señora va a salir, ¿verdad? Puede pasar A, puede pasar B. ¿Cómo son ustedes parte del gran juego? Porque si yo te digo, cambia la ley. Digamos que más o menos me apoyaste, la cambiaste. La remuevo y la corte me dice, no, amparo. ¿Qué hago? Ah, bueno, gracias por participar. Qué triste. O sea, se supone que no es eso, ¿no? O sea, se supone que hay una visión un poco más larga. Y me parece que eso no hubo, ¿verdad? Fue como muy a la improvisación, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede hacer? Esto, hagámoslo. No salió. ¿Y ahora qué es? A ver, ¿no? O sea, otro tema, por ejemplo. Supongamos que salen bien las cosas. Los jugadores en la mesa se van a preguntar, ok, supongamos que tú ganaste y hay una remoción en la fiscalía. Hay un temor, no digo justificado, digo entendible, en que muchos de ellos digan, bueno, ¿y quién va a ser el fiscal luego? ¿Vendrá por mí? Cabal. Entonces te voy a apoyar así como el harakiri, sí. Cabal. Voy a tu fiscal y luego, bueno, yo voy a ir a la cárcel porque robé. O todos en primera base. O va a llegar un fiscal razonable, estratégico, que no va a ir a, digamos, no un Robespierre. Entonces, eran tantas variables en el camino que tú decías, no es posible que no se haya hecho un trabajo, digamos, estratégico mínimo para entender que tus jugadores se van a comportar estratégicamente como se comportaron. O sea, ¿cómo
¿Cómo conquistar a los blandos en la carga de Levitsky y Meléndez? Eso es lo que faltó. De Donald y Schmidt, no de nosotros. Bueno, sí, pero ustedes fueron los que hicieron la última versión para Guatemala. Claro. Sí, pues yo creo que le diste en el clavo, ¿no? Lo que se tiene que hacer acá es que se tiene que armar toda la jugada, ¿no? Porque esto de conquistar a los blandos, digamos, son personas que en este contexto están como en medio, ¿verdad? Están como de facto apoyando, digamos, a las fuerzas del mal, pero estarían dispuestas bajo las circunstancias correctas a irse con las fuerzas del bien. Entonces, ¿cómo las convences? Y las convences asegurándoles que sus intereses fundamentales van a estar protegidos. Exacto. Y eso puede ser bien feo. Puede ser un trade-off terrible. Pero eso es lo que toca hacer. Sí. Eso es lo que hay que hacer. En este contexto, tristemente, eso se llama liderazgo. Entonces, si lo aplicamos al tema este de remover a la fiscal, ¿cuál es el interés fundamental de los diputados blandos? Exacto. El interés fundamental, me parece, que Garantías. es no terminar presos Así es. o exiliados. Así es. Entonces, si compras este modelo, que yo lo compro, por eso lo ando vendiendo, si compras este modelo, eso es lo que tienes que garantizar. Es una cosa bien fea. Sí. Y con costo político que hay que asumir en ese Totalmente. No lo digo así casualmente. Es una cosa bien fea y bien seria. Ok, sigamos. ¿Cómo haces para garantizar que esos diputados no van a terminar presos? La parte del fiscal nuevo, obviamente. La parte del fiscal nuevo. O sea, toca consensuar un fiscal que pueda tener tranquilos a todos. Y evidentemente no va a ser el fiscal con el que sueña Bernardo Arévalo, con el que sueña la bancada Semilla, pero va a ser el fiscal que te va a permitir llegar a la meta. Entonces, ese es el tipo de... Creo que ese es el tipo de ejercicio que se tiene que hacer para lograr todo. Dos cosas más que yo diría. La primera es que cuando tenés una coalición armada así con chicle y con tirro, masking tape para con masking tape, la secuencia en la que haces las cosas es bien importante. A ver, digamos, lo convencional es que entra un gobierno al poder y comienza a invertir su capital político en las cosas más grandes y más importantes al principio. Ahí la lógica es, yo entro con X capital político, ese capital político va a seguir desvaneciendo, entonces lo que quiera lograr lo tengo que hacer al principio. Yo creo que cuando tenés una coalición así, hay que revertir la lógica un poquito. Hay que agarrar momentum. Okay, claro. Hay que agarrar momentum, pero más que agarrar momentum, hay que agarrar confianza. Hay que conocerse. Eso. Hay que aprender. O sea, yo con Edgar ya me tomé 5 cervezas, entonces ya entiendo más o menos si quiero que me responda algo, cómo hablarle. No tenemos eso en el banco. Y que sí hay cosas en las cuales se hubieran podido poner sobre la mesa. El tema, por ejemplo, del aeropuerto. Te pongo un tema que es una vergüenza nacional. ¿Quién nos iba a montar en el tema de hagamos y pasemos lo que tenemos que hacer para reformar la gobernanza de la aeronáutica civil y resolver este tema de fondo? Se hubieran apuntado y las medallitas, si no alcanzan, las partimos, ¿no? Sí. Y eso te genera esa confianza, esa dinámica y ese momentum que estamos hablando. Sí, totalmente. Y pueden ser cosas aún más pequeñas, ¿no? Pero el tema es como ir creciendo y después llegar a un momento donde sí ya se puede hacer, digamos, esta jugada que puede llegar a ser la más grande de toda la presidencia. Así es. Es una cosa bien, o sea, bien gruesa. Sí, estoy de acuerdo. Es una cosa bien gruesa con la que comenzar. Y lo segundo, pues, es importar lecciones de otros lugares. A ver, esta idea de vamos atrás, rapidito, un segundo, no es por ponerme de profesor o catedrático, ¿verdad? Pero hay que acordarse que hace 30 años, todos los politólogos gringos lo que te decían era, el presidencialismo y los sistemas de múltiples partidos son una combinación letal para la democracia. Ajá. ¿No? Te decían, un presidente que se enfrenta a un congreso donde hay 12, 13, 14, 15 partidos y no tiene mayoría, eso mata a la democracia. Eso en verdad no ha sucedido. Sí. Entonces tenemos un montón de lecciones de cómo hacen los presidentes en ese contexto para formar coaliciones que les permitan gobernar. Esa experiencia está ahí. No, los casos de estudio son Brasil, en algunas etapas Chile, en algunas etapas de Ecuador, ¿no? Y esto sí se puede hacer. Sí. Aun cuando hay intereses encontrados muy fuertes, aun cuando la gente tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se trata de tener estrategia, de tener astucia, ¿no? Por ejemplo, en estos estudios, lo que llamamos presidencialismo de coalición, la herramienta más importante que tiene el Ejecutivo para poder armar coaliciones son los nombramientos. Exacto.
¿no? Exacto. Un tema muy complicado. Pero esa es la herramienta más importante que tiene. Y legítima, además. Más legítima. Entonces, si yo pudiera viajar hasta, no sé, al periodo de transición y decirle una cosa a Bernardo Arévalo, yo le diría, mire, aquí usted tiene varias estrategias sobre cómo armar su gabinete. Y todas son legítimas. No todas, pero varias son legítimas. Exacto. Varias son legítimas. Si su principal interés es formar una coalición que funcione en el Congreso, a usted le va a tocar taparse la nariz, ver cómo maneja a sus bases, pero aquí usted se tiene que poner a asegurar que haya representatividad partidaria en el gabinete y en otros nombramientos. Y escogiendo bien cuáles son tus... lo que tenés que proteger. Te doy el ejemplo. Estamos viviendo una semana después el cambio del Ministerio de Comunicaciones aquí en Guatemala, que es verdaderamente el botín. Esa es la joya de la corona del botín del presupuesto guatemalteco. Y la apuesta ahí había sido poner no un cuadro político, sino un cuadro del sector, que venía del sector de la construcción y de los contratistas, que ya tenían señalamientos históricos de corrupción, reformado. Y Bernardo le pierde la confianza unos meses después. No hay detalles, pero se entiende que lo que hay eventualmente es él vio algo que no le gustó y le quita la confianza. Hay unas explicaciones ahí sobre criterios de pago de obra, etcétera, pero en esencia ahora lo que hay es un outsider completamente del sector, un cuadro político de confianza de Bernardo, y eso abona a algo que ya habíamos previsto y que lo habíamos hablado aquí, era cómo el sistema iba a entrar en shock, porque el sistema de lo que lo aceitaba era la plata que se drena del presupuesto. Y en ese momento, que ya solo por estar semilla y con esta imperfección de esta persona que tenía el Ministerio de Comunicaciones, ya estaba en shock. O sea, si algo ha impedido también que surja del otro lado, liderazgo, del lado de los enclaves autoritarios, es que no hay una persona que tenga la plata para articular la coalición y que parece que no hay algo que pueda suplir eso, ese mecanismo que te daba la plata. ¿Qué miras que lo puede hacer? Y sobre todo porque hay algunas cosas que en el horizonte empiezan a salir. Una cosa que les gusta a algunos es colgarse de las guerras culturales en Estados Unidos. Sí. Y están tratando de hacerlo a eso. ¿Cómo lo miras en potencial para articular a una cleptocracia que tiene colgarse del tema conservador y de las guerras que están pasando en Estados Unidos? Que parece que Arévalo no va y no es el radical que quieren pintar. Claramente no lo es. Y que en ese sentido sí tiene un restraint. ¿Puede pegar? ¿No puede pegar? ¿O qué tipo de cosas tendría que hacer ese lado para hacerle una mejor resistencia a Arévalo que no se ve de momento a pesar de la posición, digamos, inflexible del MP y de otros alrededor? Sí, a ver, yo creo que digo algo cortito y después entramos en el tema. La moneda de cambio creo que cambia, valga la redundancia, quizás ya no es tanto la plata, ¿no? Ahora creo que es principalmente el lawfare, no y la intimidación, aunque todavía hay mucha plata. El tema de Estados Unidos creo que sí puede llegar a ser muy importante y particularmente cómo, digamos, las fuerzas del establishment han ido allá a vender lo que está pasando en Guatemala como una batalla dentro de esta guerra cultural que se está luchando supuestamente en todo el mundo. Ese es un argumento que sí tiene mucha resonancia con el ala más conservadora del Partido Republicano. Los MAGA. Eso es muy cierto. Así ha sido desde hace ya varios años, desde época de CICIG. Y así es ahorita, ¿no? Y le da varias ventajas digamos, a la oposición o a algunos sectores de la oposición. La primera y la más grande es ¿qué pasa si gana Trump? ¿No? La lectura, digamos, más obvia de lo que está sucediendo es aquí lo que está pasando es que la oposición se está preparando para la victoria de Trump. Entonces lo que están haciendo es que están sentando las bases para cuál va a ser la política de Trump hacia Guatemala. Eso, una victoria de Trump con un Trump que lee Guatemala como parte de esta guerra cultural, puede ser algo catastrófico para la democracia en este país. Tristemente. No debería ser así, pero tristemente. Y a propósito, algo catastrófico también para la democracia en otras partes de Centroamérica. No es único en eso Guatemala. Entonces, eso sí me parece que es una estrategia que si es una apuesta, ¿verdad? Si salen bien las cosas, sí le puede dar, sí puede meter en muchos aprietos a Arévalo. Yo también lo leería, y aquí ya estoy especulando, pero yo también lo leería un poquito como que están sentando las bases para una posible salida. O
sea, si yo fuera, digamos, un político guatemalteco más conservador, en este momento de oposición, si yo tuviera mis cositas ahí escondidas, y si yo no estoy seguro quién va a ganar este pulso entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras, por ejemplo, yo quiero tener una estrategia de salida. Exacto. Y de todos los lugares donde me puedo ir, a Estados Unidos no me parece tan mal. Entonces, desde ya estoy sentando como la percepción que hay un tipo de persecución partidaria, ¿no? Para ir preparando mi salida. ¿No? Irónicamente, eso podría ayudarle a Bernardo Arévalo. Irónicamente, ¿no? Porque si las personas que más se sienten amenazadas por la posible democratización saben que tienen una estrategia de salida que les puede funcionar, entonces es más probable que pues, dejen ir algunas cosas y hasta decidan irse. Irónicamente. Esa elección en Estados Unidos es clave. Es totalmente clave. Es una elección que se va a decidir en 5 o 6 estados. Son como, no sé, Wisconsin, Arizona, Pensilvania, Michigan, por ahí está. Porque Nevada. Creo que el cinturón de Sí. sol, el Sunbelt, creo que sí se lo lleva Sí. Trump, parece. Aunque Totalmente. es muy temprano todavía en algunas etapas, pero esa es la dinámica que tiene en este momento. Sí, entonces es muy difícil hablar de... Bueno, en Guatemala siempre es muy difícil hablar de qué va a pasar el siguiente lunes o el siguiente martes. Sí. Es particularmente difícil hablar de qué va a pasar de aquí a unos... ¿De qué? De aquí a un año, porque esa es la gran interrogante. Una de las grandes interrogantes. Y si es una elección donde... a ver, es un contexto donde la comunidad internacional ha pesado mucho, Sí. para bien, y va a seguir pesando mucho, y donde la orientación de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, puede cambiar drásticamente, ¿no? Del lado que se pongan. Una pregunta que nos ayuda a comprender un poco mejor lo que pasa en Estados Unidos. Ese pivot que está haciendo el Partido Demócrata respecto al conflicto de Hamas y Israel, que digamos es lo más importante a nivel de política exterior en este momento. Sobrepasa el tema de Rusia, China y Ucrania, creo, en Estados Unidos en este momento. ¿Ese pivot lo miras más hacia lo ideológico y la base dura demócrata, o es más por esas poblaciones árabes que hay especialmente en Michigan, Wisconsin un poco, que te pueden en algún momento una elección muy apretada decidirla? Porque es un balance difícil para los demócratas, ¿no? Creo que es una mezcla de las dos cosas. Un problema muy grave que tiene Biden ahorita es que entre la gente joven su voto está por el piso comparado a como suele estar el voto del candidato demócrata entre la gente joven, particularmente en los últimos ciclos electorales. Y buena parte de los votantes jóvenes están pues, escandalizados con los abusos que se han cometido en esa parte del mundo y con la forma en la que Estados Unidos ha apoyado a Israel. Entonces sí, me parece que es un cálculo electoral que le apunta no solo a esos 5 o 6 estados, pero también en general. Esta es una elección que me parece que se va a decidir por quién salga a votar. Eso es un cliché, siempre lo decimos, pero en este caso creo que es cierto. Las encuestas se ven totalmente distintas cuando comparas, por ejemplo, a todos los encuestados con solo la gente que fue a votar en la última elección, o solo con los likely voters. Entonces, esta es una elección que cambia porque los márgenes son tan finos. Es una elección que sí cambia dependiendo de quién salga a votar. Y uno de los grandes temores del equipo de Biden es que la gente joven no salga a votar. Que la gente joven no salga a votar, que votos duros, semiduros, históricamente democráticos o de los demócratas no salgan a votar. Y esa es una de las razones. Y al margen de lo que uno piense del tema Israel-Gaza, lo que ha pasado en los campus en las últimas semanas es muy ilustrativo lo que estás diciendo. O sea, hay una brecha generacional demasiado grande en el votante americano. El votante joven está mucho más proclive a preocuparse por lo que está pasando. Es not only the economy stupid ahora. Sí, no, y fíjate que de nuevo la acusación de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, no es poca cosa. O sea, en términos del prestigio internacional, o sea, ya te está señalando un órgano independiente. O sea, ya cada día es más difícil mantener el tema como bueno, históricamente, de verdad, Israel. siempre hemos sido aliados. Bueno, ya no es tan fácil porque ya tenés mucha más evidencia en la mesa de que el tema se parece estar más claro que hay algo mal ahí, ¿verdad? Al margen de lo que pensés, y eso te está afectando mucho. Y creo que sí va a ser un factor entre jóvenes, por lo menos porque dan las encuestas, ¿no?
Sí, y fue para los republicanos no el conflicto en Medio Oriente, Sí. sino cómo esto se fue propagando en Estados Unidos, cómo las reacciones que hubo en Estados Unidos. Fue un regalo increíble para los republicanos. Sí. ¿No? Dentro de su lógica de conflicto cultural, logran unir dos cosas que nunca habían podido unir, ¿no? Su narrativa anti-universitaria, ¿no? anti-liberal arts, anti-Harvard, anti-Yale, anti-Princeton, con el lobby judío, que como todos sabemos es un actor clave de muchísima influencia en Estados Unidos, para bien o para mal, no estoy tomando posición acerca de eso, pero esa mezcla fue un cóctel poderosísimo para el Partido Republicano y que se ha logrado. Imagínense qué irónico, ¿no? Para las bases republicanas, esto que está pasando las motiva a salir a votar. Sí. Para las bases demócratas, Las desincentiva. las desincentiva. Entonces es un regalo, ¿no? Otra forma de leer esta elección es que aquí se va a tratar de qué termina pesando más en la mente de los votantes. Todo esto que está pasando en el Medio Oriente y la reacción a lo que está pasando en el Medio Oriente, o el tema del aborto. Exacto. ¿No? Eso es como la otra cara de la moneda. Donde Trump ha hecho un pivot interesante también. Se ha separado de los que quieren completamente prohibir el aborto a nivel federal y ha dicho, no, mi posición siempre ha sido que quede en manos de los estados, conteniendo precisamente el daño que le puede causar ese tema, que sí es un tema que donde los demócratas tienen completamente ganado, digamos, la dinámica, pero le está costando explotarla por todo lo que estás diciendo, el poco entusiasmo que despierta a Biden, y este tema de que uno lo mira la economía gringa y va bien, pero no se siente bien, o por alguna razón el votante gringo no la siente bien. Bueno, sacó un gráfico muy interesante el Wall Street Journal hace poco, porque decía digamos, el net worth de los hogares, Trump versus Biden, y el problema es que ya cuando ves el net worth de los hogares con inflación, no les fue tan bien a los hogares como aparentemente las cifras macro te sugieren, ¿no? Entonces, si hay un efecto, digamos, riqueza que a ver, la inflación me comió un poquito el ingreso. O sea, no está mal la economía, pero no está tan bien como las cifras sugieren, a lo mejor. Entonces, sí hay un poquito de malestar. La inflación siempre es impopular, aunque sea consecuencia de otra cosa. Eso no le está ayudando a Biden y definitivamente no le permite presumir el soft landing al final de la economía gringa, ¿no? Porque eso fue lo que nadie creía, ¿no? Que era posible. Que era posible, que fue posible. Fue posible, pero la gente dice, pero igual está cara la renta, ¿verdad? No, Complicado. Sí, y ahí depende de qué medio usemos, ¿no? Entonces es como... La verdad es que si nos vamos, creo que por las medidas que tradicionalmente hemos usado en estos modelos que predicen, ¿no? Según vaya la economía, así vota la gente. Sí. Según esas medidas, esto que estamos viendo sí es... Sí. Ahí sí es un glitch Sí. en el Matrix. Sí. Puede ser que esas medidas no sean las que apliquen y que tendremos que irnos del lado de Wall Street Journal, eso puede ser. Pero sí, o sea, no deja de sorprender. Al final es como un problema de atribución, ¿no? Es bien interesante qué le atribuyen y no le atribuyen a los presidentes los votantes. Sí. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo estoy cansado de subirme a un Uber o a un taxi y que la persona me diga, no puedo creer lo caro que tiene la gasolina Joe Biden. Ajá. Sí. Y así, eso no tiene nada que ver. Pero hace un par de años, a media pandemia, ¿no? Nadie decía, si Donald Trump hubiera hecho mejor las cosas, no hubieran tantos muertos. Interesante, o sea, Donald Trump fue presidente durante una pandemia, hizo muy mal las cosas, le costó muchísimo a la economía, dejemos temas de democracia a un lado. Pero la gente igual lo evalúa mejor. Era interesante, al principio de la campaña, la estrategia de Biden era, ¿saben qué es lo que ha pasado? Que a la persona promedio se le ha olvidado lo feo que era tener a Trump de presidente. O sea, tener que pasar, era como ser guatemalteco, ser centroamericano. Sí, bueno. Ser salvadoreño. Latinoamericanizó mucho. Que todos los días tenías que pasar pendiente. Uy, ¿hoy qué van a hacer? ¿Y hoy qué van a decir? ¿Y que nos van a decir que tomemos cloro? ¿Qué va a pasar hoy? Sí. Van a sobrevivir las instituciones. Entonces, la estrategia inicial de Biden era, lo que aquí tenemos que hacer es, no hagamos nada. Dejemos que Trump use todas las... que sea el protagonista de la campaña y la gente se va a acordar. La gente va a decir, ya me acordé lo horrible que es tener que estar escuchando a este personaje.
Y eso no funcionó. No funcionó para nada. Es verdad. Y ahí fue donde Biden dice, bueno, tengo que comenzar a salir más, y ahí es donde se comienza a tropezar, ¿verdad? Cuando comienza a... O sea, le apostó a la polarización extrema, digamos, en este caso, y en el momento en que hay otras variables, eso te diluye tu coalición, y eso no lo había visto a él. Pues un poco, yo me recuerdo, Trump también hacía lo mismo. Le decía al electorado republicano conservador, era, si me amas, y hay un clip famoso de él, ¿verdad? Si me amas, tienes que votar por mí. Pues te caigo mal, también tienes que votar por mí. Pero en este caso parece que Biden no está sabiendo poder hacer un caso persuasivo de te caigo mal, no te doy confianza, te doy hueva, estoy viejito, igual tienes que votar por mí. Sí. ¿Cómo en medio de eso entonces miras, digamos, como un trend global que hay de la polarización? Y en este caso sí, ahí sí lo ideológico, que se maneja, y ahora me voy a Centroamérica. Y quisiera especialmente ver el tema de el autócrata más exitoso en este momento, porque además es popular y es Nayib. ¿Cómo ha manejado Nayib el tema de la polarización extrema en este caso y cómo mira su posición? ¿Es tan firme como se mira desde fuera o hay grietas en la armadura de Nayib que le estés encontrando en este momento? Sí, en este momento sí me parece muy firme. Muy, muy firme. Me podría equivocar. No me entristecería equivocarme en este caso. Sí me parece que particularmente en este momento está muy firme. Lo interesante es que, a ver, hablemos de Nayib Bukele y polarización, porque esa es la palabra que usaste. El Salvador no es un país polarizado. No puede ser un país polarizado cuando el 90% de las personas apoyan al gobierno. No es un país polarizado. Hay quienes dicen que Nayib Bukele llegó a la presidencia usando la polarización. Tampoco. En ese momento, en el momento que aparece Nayib Bukele ya como candidato presidencial, la famosa y tradicional polarización entre Arena y FMLN, eso está muerto. No me acuerdo cuál es la cifra, pero era una cosa así como el 70% de los salvadoreños decían, entre estos dos partidos no hay diferencia. O si los ponías a los salvadoreños a que nos identificáramos en una escala ideológica, no es que eran como dos montañas, ¿verdad? Éramos centristas. En verdad no había tanta polarización. Lo que utiliza es populismo. Esas son dos cosas distintas, ¿no? A mí me parece que la polarización per se es un problema mucho más importante en Estados Unidos y en Europa. El populismo, que es otra cosa, es esta narrativa de yo voy a llegar a destruir el sistema. No es lo mismo que polarización. No. Yo voy a llegar a destruir el sistema. Ese me parece el reto más importante no solo en Centroamérica, sino en Latinoamérica. Los verdaderos retos a la democracia que hemos visto me parece que no han sido necesariamente por una polarización, han sido por estos populistas que van apareciendo. Bukele ha logrado... Ahora, lo interesante es que, particularmente en los últimos 2 o 3 años, Bukele sí ha ido tomando partida en esta batalla ideológica más grande que hay. ¿No? A mí hace 2 o 3 años me preguntaban, miren, ¿Nayib Bukele es de derecha o de izquierda? Y yo decía, no, es un populista. Exactamente, en cambio ahora sí se ha ido posicionando. Es más, aún me encargaron de escribir algo de esto hace como un año, y aún en ese momento, para un libro sobre la extrema derecha. Y aún en ese momento yo decía, yo no sé si este tipo es un tipo de extrema derecha. Ajá. Ahora me parece que sí. Ahora me parece que sí, ya podemos ponerlo en esa categoría. Ya porque va el CIPAC y todo. De la extrema derecha, porque va al CIPAC. Y ¿qué es la convención? La convención conservadora, esas PACs, esas maquinarias políticas que se arman, no armadas por la campaña oficialmente, pero que sí, en Estados Unidos. Donde los oradores principales este año fueron Donald Trump, Javier Milei, creo que Farage estuvo ahí y Nayib Bukele. Club de fans de Víctor Orbán. Sí, exacto, esos personajes. Entonces lo que me parece súper interesante de él, que nos dice mucho, creo, de los populistas y de la polarización, es que él, yo no creo que sea una persona comprometida con principios de derecha. Y tampoco creo que haya sido una persona que dijo al llegar al poder, aquí vamos a dar un giro a la derecha y nos vamos a ir a alinear con esta gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en el camino, él fue reaccionando a problemas domésticos, nacionales, que casi sin darse cuenta lo fueron alineando con estas fuerzas de la derecha y de la extrema derecha, lo fueron aislando de lo que llamaríamos pues el
el orden liberalista, el orden liberal, y se dio cuenta, bueno, aquí yo tengo recursos súper útiles, ¿no? Tengo estos mitos, esas teorías de Soros. Con esa teoría de Soros yo le puedo ir a pegar al faro cada vez que me escribe algo y la gente se lo compra, ¿no? Tengo CIPAC, aquí me van a invitar a CIPAC a que vaya a hablar. En CIPAC yo puedo pues proyectar mi imagen, lograr apoyo entre el gobierno estadounidense. Tengo estos bitcoineros que son una parte extraña de esta extrema derecha. Aquí ya tengo un modelo de país, un modelo de inversión. Entonces es más como que le ha salido un poco mal. No es un actor, sí, le ha salido un poco mal, aunque bueno, parece, ahora hay un repunte. Digamos, vamos a ver. Sí, ahorita le está contento. Sí. Vamos a ver, ¿verdad? Pero ese es volátil. Pero es casi como un político de extrema derecha por accidente. Sí. O por conveniencia. O por oportunismo. No, sí, por oportunismo. Estos son mis principios y si no les gustan tengo Claro, otros. es marxista, ¿no? Claro. Sí, pero de Groucho marxista. Y eso es lo que define a los populistas. Precisamente por eso es que me parece bien importante esta diferencia entre polarización, digamos, ideológica y populismo, ¿no? El populismo al final del día lo que te dice es, está la élite mala que nos tiene capturados, estoy yo que represento al buen pueblo y yo voy a ser su representante y yo voy a derrotar a las élites. Y el populismo se va pegando a distintas ideologías, pero va evolucionando según evolucionan los momentos. Y en el caso de El Salvador, por ejemplo, va a ser bien interesante ver si evoluciona el posicionamiento ideológico según evolucionan los problemas domésticos. En el segundo periodo, el gran problema de Bukele va a ser la economía. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, o sea, es un poco como el dilema irresoluble, ¿no? O sea, no hay mucho que pueda hacer. Y lo que está haciendo me parece que tampoco, o sea, el Bitcoin no lo pondría ni siquiera en la ecuación, pero las visas de inversión que Google viene, eso no te va a resolver el problema fiscal, sobre todo. O sea, yo creo que tiene un problema serio de sostenibilidad del régimen en ese sentido. Sí, tiene un problema fiscal gravísimo, ¿no? Gravísimo. Yo, de hecho, interpreto muchas de las cosas que he hecho. El Bitcoin es, digamos, una jugada desesperada para salir del hoyo fiscal. La reforma de pensiones, de la que se habló muy poco, pero esa reforma de pensiones estaba diseñada para ser prácticamente una caja chica para el gobierno, en lo que encontraba cómo salir del hoyo fiscal. Eso es. A ver, un par de escenarios. Puede ser que logre un milagro salvadoreño, ¿no? Así como Brasil logró su milagro brasileño, como Singapur logró su milagro singapuriano. Puede ser, o sea... No, digo Singapur porque él tuitea muchas veces Singapur. Tuitea mucho de Singapur y siempre me da risa que la gente que tuitea hablando de Singapur como un ejemplo, tuitea como que si Singapur fuera un ejemplo de libre mercado y democracia. Exacto. No es ninguna de las dos cosas. Sí. En Guatemala es lo mismo. Capitalismo de Estado. Les encanta hasta que les contás que la tierra de Singapur 90% es del Estado. Sí, ahí hay un par de profesores, ¿verdad? Del Amarro que necesitan leer un poquito más, me parece. Sí. Pero bueno, entonces, siempre está la posibilidad que haya un milagro. El camino por el que le han apostado en este momento es lograr una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y que eso, mira, uno le pregunta a las fuentes un lunes para dónde va eso y te dicen, no le van a dar ni un 5. Le vuelves a preguntar un viernes y te dicen, sí, se le van a dar lo que quieran. Entonces, eso es una realidad muy, muy fluida. No sabemos qué es lo que va a pasar. Regreso a la elección en Estados Unidos. Eso puede ser lo que determine si Bukele recibe el apoyo contundente que necesita de Estados Unidos por además del fondo. Pero la otra alternativa, si no sucede ninguna de esas dos cosas, las alternativas comienzan a verse mucho más dramáticas, ¿verdad? Ahí sí va a tener que optar, me voy por un shock de derecha, me voy por un shock de izquierda. Sí. ¿No? O me quedo sin hacer nada, que no me parece que es el tipo de personaje que se queda sin hacer nada. Pero me voy por un shock de derecha o por un shock de izquierda, prácticamente. Ninguna de las dos son buenas opciones. Y el temor es que si llega un momento donde no logra resolver ese tema de la economía, donde comenzás a ver que su apoyo baja y baja y baja, en ese momento este régimen autoritario se puede endurecer. A ver, hay un ejemplo pequeñito. Yo conozco varios casos de periodistas, por ejemplo, que ya tienen órdenes de captura, que no han sido ejecutadas. Las tienen en una gaveta. En cualquier momento el régimen puede decir presos, todos. Conozco casos de muchos políticos que igual ya tienen casos abiertos, ya están ligados a casos, pero que ahí están en pausa. En cualquier momento el régimen puede decir, aquí están, los procesamos a todos, se van todos presos. Tiene un régimen de excepción, ¿no? Y tiene un ejército, una fuerza armada que ha crecido, a la que le ha invertido, que es
fiel y leal, que probablemente estaría dispuesta también a aumentar actos de represión en contra de oposición. Y el estamento judicial lo relevó. Claro, ¿no? Eso fue de las... Los primeros, ¿no? No solo, no solo la sala constitucional, sino luego la jubilación de jueces, o sea... Claro, jubiló, no me acuerdo si fueron 1/3 o 2/3, creo que 1/3 de los jueces. Sí, jubiló 1/3 de los jueces. Y bueno, ahora lo estamos hablando fuera de cámara, ¿no? Ahora tiene ya el poder, o en breve va a tener el poder de reescribir la Constitución, no solo a su gusto, sino cuando él quiera. Y si es una situación donde simplemente ya no hay garantías. Exacto. ¿Verdad? Ya no hay ninguna garantía. Entonces hay gente que todavía lo ve muy democrático, sí. ¿verdad? Porque la tasa de aprobación está muy alta y porque pues quizás no conocen perdón, de los casos de represión y persecución política, que son muchos. Pero todo esto puede cambiar, me parece, muy, muy rápidamente si esa tasa de aprobación se hunde. Manuel, irremediablemente se nos acabó el tiempo. Así que la verdad es que de aquí salen, ojalá, lo mire también gente aquí en Guatemala, que se amplíe la discusión, porque creo que tenemos que volver a regresar a eso, a lo que mirábamos con más claridad en la transición, que es esto tiene que negociarse. O sea, para ser país y para consolidar la democracia tenemos que darle una salida a esas piezas en el tablero que no han decidido y que pueden inclinar la balanza. Así que creo que esa es la parte más importante de la conversación con vos, además de el conocimiento de algo que hablamos aquí muchas veces con frivolidad acerca del caso salvadoreño, pero que te conoces al dedillo. Así que eso y la mirada regional te la agradezco mucho, es una discusión de calidad. Así que si no hacemos esto más seguido, simplemente porque estás en Estados Unidos, pero ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un gusto tener tanta gente. No, gracias a ustedes, el gusto es mío. Bueno, doctor. Nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos, ¿verdad? Gracias, Edgar. Porque sí, como hablábamos con Manuel, estas conversaciones salen mejor entre tres, así que creo que fue una muy buena, también con el conocimiento que tiene Edgar del tema, así que de lujo. Muchas gracias a ustedes, ya saben, esto es Tangente, así que apóyennos, suscríbanse, compartan el contenido, mándenlo a todos los lugares donde todavía no se han suscrito. Todas las redes nos sirven que estén suscritos, no solo en su red favorita. Y ya sabe, estamos comenzando la semana, sabe que le traemos contenido de calidad con entrevistas, también con temas culturales y por supuesto, manténgase entonces en la sintonía y pendiente de lo que hacemos. Muchas gracias y hasta la próxima.